Hola, mi nombre es Paola Sandoval y acabo de empezar este canal para transmitir de los conocimientos que he ido recibiendo durante los años acerca de la batería y de la percusión. Soy una apasionada de este tema, me encanta y además me dedico a esto profesionalmente. Si quieres saber un poco más acerca de mí, te dejo el link en la descripción. Y el día de hoy vamos a comenzar nuestro canal con la pregunta que muchas personas se hacen: si es necesario tener una batería para comenzar a estudiar. Y también vamos a hablar acerca de la elección de las baquetas y de la elección del pad de práctica, que es un elemento que todos los bateristas debemos tener. Pregunta de si necesitas tener un set de batería para comenzar a estudiar es muy sencilla. No lo necesitas. Puedes estudiar durante muchos meses, incluso durante tu primer año, sin necesidad de un set de batería. Porque una de las partes más importantes de la ejecución de la batería es el desarrollo del redoblante. Si no tienes rudimentos de redoblante, es muy difícil que toques batería bien, porque todos los rudimentos del redoblante son los que se aplican posteriormente al resto de tambores de la batería. Entonces, puedes pasar la primera porción de tiempo de tus estudios con un pad o con un redoblante. Si no tienes el dinero necesario para comprar la batería completa, puedes adquirir un redoblante. Si no tienes el dinero necesario para adquirir un redoblante, puedes adquirir un pad de práctica. Hay muchos pads de práctica de distintos tamaños. Este es bastante grande, del tamaño de un redoblante, pero los puedes encontrar incluso muy pequeños, de esos que se adjustan, se añaden a tu pierna, ¿ok? Se añaden a tu pierna. Entonces, bueno, todo dependerá de tus gustos y del presupuesto que tengas. Si de verdad no tienes dinero para comprar un pad, no te preocupes, porque todavía, aún así, si quieres, puedes hacerlo. Puedes practicar en un cojín de tu casa, en el colchón de tu cama o en una almohada. De hecho, muchos bateristas profesionales reseñan que practican en almohadas, y en realidad es una muy buena idea. El mismo Steve Gadd, que es uno de los bateristas más conocidos a nivel mundial, dice que practica en una almohada, y su sonido, como podemos observar, es bastante perfecto. Es un sonido muy redondo el que logra y el que ha logrado en todas sus grabaciones. Entonces, no te preocupes. Ok, ¿qué par de baquetas debes utilizar? Existen muchos pares de baquetas en el mercado, muchísimos, pero las medidas que más suenan siempre, y que casi todos los bateristas que tú le preguntas qué tipo de baquetas usas, son 4: 5A, 7A, 2B y 5B. Hay muchos más, pero estas 4 medidas son como las más populares, ¿ok? Entonces, si hablamos de 5A, vamos a buscar aquí unas baquetas que tengan 5A. Por ejemplo, estas 5A, ¿ok? 5A. No, perdón, estas son 7A. Disculpe. 5A. Perfecto. Tenemos 5A. Son las baquetas más utilizadas, yo diría que a nivel mundial, porque son las baquetas estándar, ¿ok? Tienen un peso mediano y suelen ser finas, sí, finas, delgadas, ¿ok? Pero no demasiado. Las puedes encontrar en punta de madera y en punta de nylon. De esto hablaremos más adelante, porque las puntas están ligadas al sonido que le quieras dar a la batería. Tienes las 7A, que son las baquetas más livianas. No es recomendable que empieces con estas baquetas, porque no van a ser tan efectivas en el desarrollo de la potencia de tu muñeca, y realmente lo que estás buscando es el desarrollo de la potencia de tu muñeca, ¿ok? Tienes también las baquetas 2B,
son muy recomendadas para empezar en el estudio del redoblante. Y también tienes las 5B, que son estas que están aquí. Me agradan bastante, particularmente a mí me agradan mucho, porque tienen muy buen peso para empezar a practicar en el redoblante. ¿Okay? Entonces te recomiendo, entre la vasta cantidad de baquetas que vas a encontrar en el mercado, que elijas 2B o 5B para empezar. No importa la punta, no importa si es punta de nylon o punta de madera, realmente ahorita eso no es tan relevante cuando estás comenzando. Muy bien, sobre los tipos de agarre también podemos hablar largamente, pero para empezar es recomendable que hagas este ejercicio. Coloca tus manos así, ¿ok? Y coloca esta parte de la muñeca aquí. Vas a hacer así y así. Perfecto, ¿no? Otra vez. Colocamos, ponemos nuestra parte de la muñeca aquí, así y así. De manera que te quede ni muy atrás ni muy adelante, porque eso es un error muy común cuando estamos empezando. Agarrar la baqueta demasiado atrás, entonces nos queda este espacio aquí. ¿Y qué puede ocurrir? Que cuando estamos tocando se nos cae la baqueta. O la agarras demasiado hacia adelante y cuando estamos tocando no tenemos el sonido adecuado. Es como, wow, pero ¿y por qué suena así? Muchos bateristas experimentados lo pueden hacer adrede, ya con la intención de generar determinado sonido, agarran la baqueta momentáneamente de una manera y luego vuelven a su posición. Pero mientras no sea algo hecho adrede, y para empezar, no se debería agarrar por aquí. Entonces, este ejercicio te va a ayudar a que lo agarres de la forma adecuada y en la altura adecuada. Otro de los errores más comunes que podemos cometer cuando estamos empezando es hacer esto: colocar el dedo índice en la baqueta. Esto no se debe hacer, primero porque no está permitido de acuerdo a la técnica. Cualquier profesor de batería o cualquier baterista te va a decir que este dedo no va ahí, simplemente. ¿Pero por qué? Bueno, porque cuando estás tocando puedes lesionarlo, ¿ok? Entonces, si intentas tocar así y practicar de esta manera, chévere, al principio puedes hacerlo muy bien, pero luego te lesionarás. Y no solo eso, sino que limitarás tu progreso, porque puedes hacer un paradile en velocidad lenta, ¿verdad? Con el dedo así, pero trata de hacerlo rápido. Es muy incómodo, ¿ok? Entonces, para evitar eso, para evitar lesionarte y limitar tu técnica, no debes poner el dedo ahí. Muchas personas lo hacen de forma natural, evita hacerlo. Si ves que tu dedo está yéndose para allá mientras estás practicando, te paras un momento y lo vuelves a colocar en su lugar. La mano debería verse así. Bien, entonces ya sabes que no requieres de un set para comenzar a estudiar batería y puedes hacerlo en una almohada, en un redoblante o en un pad de práctica. También que es recomendable usar las baquetas 2B o 5B para empezar. Muy bien, entonces para que puedas practicar es recomendable que practiques por lo menos 5 minutos al día para empezar este ejercicio que te voy a decir. Este ejercicio es el que te va a permitir acondicionar tus muñecas, ir acondicionando tus muñecas para eventualmente aprender ejercicios más difíciles. En el siguiente ejercicio que vas a ver a continuación, te invito a que agarres tus baquetas y lo hagas conmigo. Son 2 golpes, uno suave y uno fuerte, uno acentuado. Entonces, ¿para qué funciona este ejercicio? Para que no utilices los brazos para tocar, sino que utilices las muñecas. Sobre las técnicas de tocar con los brazos o las muñecas hay muchos debates, pero hay que empezar a ejecutar la técnica con la muñeca. Después, a partir de tu experticia con la técnica básica, puedes añadir golpes
que involucren el movimiento general del brazo, todas esas cosas. Sin embargo, al principio debes utilizar la muñeca y debes evitar hacer esto, ¿ok? Porque te puedes lesionar además. Entonces, son 2 golpes y uno es suave, el otro es acentuado. Va a sonar. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo con el metrónomo a continuación.